Vamos a mantener en este momento un enlace en relación a lo que es la defensa nacional y el sistema partidario que hay en nuestro país, complementando con lo que es la participación ciudadana, ¿no? La Constitución establece en la parte organizativa, en la parte de su estructura, lo que representa la defensa nacional como un sistema, ¿no? Se le dice sistema porque es un conjunto de organizaciones, es un conjunto de principios, es un conjunto de normatividades que definen lo que es la integridad, vamos a llamar, de la República, tanto en el aspecto, territorial, como en el aspecto institucionalizado, ¿no es cierto? La institucionalidad de un Estado va a depender mucho también de la estructura que tenga ese Estado dentro de la organización política, ¿no? La organización, vamos a llamar, logística de un país. Entonces vamos a decir que la defensa nacional es un sistema que tiene por finalidad mantener tanto la seguridad interna como externa de la República, ¿está bien? Así como también actuar frente a las situaciones de emergencia, ¿no? Entonces las situaciones de emergencia o de calamidades normalmente se dan cuando el presidente de la República declara tanto el estado de emergencia como el estado de sitio, ¿no? Y es ahí cuando se puede determinar la participación de este sistema, ¿ya? A ver, veamos las generalidades. El sistema va a estar integrado tanto por las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, y la Constitución señala que también participa la población, o lo que ellos llaman comúnmente la movilización social, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de las Fuerzas Armadas vamos a considerar los tres estamentos, ¿no? Que son la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea o la Aeronáutica, como se dice comúnmente, y el Ejército, ¿no es cierto? Ambos, o en todo caso, ambas instituciones, y en relación a las fuerzas policiales, van a conformar el patrón logístico, ¿no? de la misma defensa. Las fuerzas policiales antiguamente estaban consideradas como Guardia Civil, Guardia Republicana, Policía de Investigaciones, pero hoy ya no, están unificadas, ¿no? En Policía Nacional del Perú, ¿ya? La población movilizada va a determinar lo que nosotros llamamos la defensa civil, ¿no? Y la defensa civil va a ser parte también de la llamada defensa nacional. El derecho constitucional señala que el presidente de la República preside el sistema de defensa nacional, ¿ya? Como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. El presidente de la República recibe siempre a fin de año un informe de estas instituciones para ver el tema de los ascensos, ¿no? O sea, el ascenso en los escalafones más altos, por ejemplo, el grado de generales, ¿no? El grado de almirantes, ¿no? Son determinados por el presidente de la República, ¿ya? A ver, definición que realiza la Constitución acerca de las Fuerzas Armadas, ¿no? Dice, son las instituciones que defienden la integridad territorial de la nación, ¿ya? Y que además asumen el control del orden interno en las situaciones de emergencia. El estado de emergencia, que es un régimen de excepción, señala que el presidente de la República suspende las garantías individuales y las garantías personales, obviamente, cuando hay, por ejemplo, alteración en la paz y el orden interno, pero una alteración que se considera ya extrema o grave, ¿no? También considera que el estado de emergencia se decreta cuando hay mucha agitación social, ¿no? Por ejemplo, la participación de movimientos subversivos en la década de los 80 generó el estado de emergencia continuo en el Perú, ¿no? Y también cuando hay calamidades, como dijimos hace un instante, o desastres tales como terremotos, huaicos, ¿no? Aluviones, que hacen, por ejemplo, que haya una situación de distorsión en la convivencia social, y por lo tanto ahí las Fuerzas Armadas intervienen para asegurar el orden interno, ¿no? Mientras que la definición que se le da a las fuerzas policiales es aquellas instituciones que previenen y combaten la delincuencia, ¿no? O sea, en este caso, la prevención es uno de los aspectos que nosotros llamamos comúnmente la inteligencia policial, ¿no? Y el combate significa la aplicación logística frente al delito, ¿no? Hacen prevalecer la ley, ¿no? Pero sin embargo, las fuerzas policiales no pueden juzgar, porque para eso hay una institución que se llama el Poder Judicial.
y una institución intermediaria que también investiga el delito que se llama el Ministerio Público, ¿verdad? Y además se le da una función auxiliar que es la de vigilar las fronteras, ¿no? Aunque específicamente esto antes correspondía a la Guardia Republicana, pero sin embargo ahora simplemente se considera como las fuerzas policiales, ¿ya? Ahora, todo esto va a estar legitimado a través de un sistema que ya no es de defensa nacional, sino de partidos políticos, ¿no? En este caso, los partidos políticos vienen a ser las organizaciones que buscan mediar, o sea, buscan ser intermediarios entre la convivencia social y la convivencia política, ¿no? Esas convivencias, tanto sociales como políticas, evidentemente se tienen que transformar en elecciones. Se tiene que transformar en la gobernabilidad, no gobierno, sino gobernabilidad. La gobernabilidad viene a ser, digamos, aquel proceso por el cual la población logra, digamos, obtener sus anhelos, ¿no? Logra obtener lo que nosotros llamamos la cultura de paz, o sea, el respeto a los derechos humanos, el aumento del bienestar material, la convivencia ciudadana, ¿no es cierto? Una serie de principios que solamente se pueden ejercer mediante la participación política, ¿ya? Ahora, los partidos políticos van a participar, ¿no? Evidentemente eso es una de sus funciones, en los llamados procesos electorales, ¿no? En el Perú tenemos dos tipos de procesos electorales. Uno es la participación a través de las elecciones generales, donde se elige al presidente de la República, se elige a los congresistas, ¿no es cierto? Así como también hay elecciones locales, ¿no? Donde se eligen alcaldes, se eligen regidores, se eligen gobernadores regionales, los consejeros regionales. Ahí, por ejemplo, viene a estar la función o, digamos, la intermediación más importante, ¿no? Y también van a legitimar el poder político, ¿no? Cuando digo legitimar, significa que la llamada democracia representativa se va a consolidar mediante el ejercicio del poder. Y para eso los partidos son el mecanismo intermediario, ¿no? Y además, del punto de vista social, transmiten las demandas y las opiniones de los ciudadanos, aunque por lo general los partidos políticos en las democracias occidentales, ahí nos consideramos como parte de ellas, llegan a formar las llamadas élites, ¿no? O sea, las élites vienen a ser aquellos grupos sociales que van a controlar, ¿no es cierto?, la aplicación y las funciones y la participación de los llamados partidos, ¿ya? A ver, desde el punto de vista de la organización, existe en nuestro país un organismo electoral, ¿no?, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones va a establecer la normatividad y los principios que van a señalar cómo se puede dar origen, o sea, el nacimiento en todo caso de los partidos políticos, ¿no? En este caso, el registro de organizaciones políticas va a establecer las siguientes condiciones, pero claro, son condiciones de carácter, digamos, complementario. Por ejemplo, en el caso de los movimientos políticos, se refiere a las organizaciones efímeras, ¿no? O sea, son organizaciones que surgen básicamente de pactos entre ciudadanos, ¿no? De comités vecinales, comités provinciales, que evidentemente forman, digamos, no alianzas electorales, sino movimientos que van a participar en elecciones para alcaldes, en elecciones para gobernadores regionales, ¿no? Y que en este caso van a necesitar, necesariamente, van a necesitar el 5% de la población electoral del lugar, ¿ya? 5% de la población electoral del lugar por donde están postulando. Cuando uno dice la población electoral del lugar, se refiere al distrito, a la provincia o en todo caso a la región, ¿no? Por ejemplo, si se va a postular, a ver, a la alcaldía de Comas, ¿no? Evidentemente ese movimiento debe tener un 5%, no de la población del distrito, sino de la población electoral. Si la población electoral son 100.000 ciudadanos, entonces necesitaría 5.000 firmas, ¿no? 5.000 firmas que deben ser comprobadas pues por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Si fuera una región, a ver, con 2 millones de habitantes, entonces el 5% sería 100.000 firmas, ¿no? O sea, estamos hablando de acuerdo a una proporción, pero es de la población electoral no nacional, sino del lugar por el cual se está postulando, ¿no?
En el caso de los partidos políticos, que ya se refiere a procesos, digamos, más continuos, ¿no? Más de largo plazo, se va a necesitar el 4% de la población electoral nacional, porque para las elecciones generales no participan movimientos. El Jurado Nacional de Elecciones solamente acepta participación de partidos, ¿ya? Esa es la diferencia principal. En cambio, los partidos sí pueden participar en las elecciones locales, ¿no? Esa es la diferencia que hay con los movimientos, ¿no? Los de acá son efímeros, los de acá son permanentes. Y para inscribir un partido se va a necesitar las firmas del 4% de la población electoral nacional, ¿ya? Población electoral nacional. Cuando uno dice el 4% se refiere al conjunto de ciudadanos de todo el país. Justo el día, 1 de septiembre, el RENIEC acaba de anunciar que en nuestro país existe alrededor de 25 millones de población electoral, 25 millones de ciudadanos que están en este momento dentro del padrón electoral. Y ese 4% debería ser aproximadamente pues 1 millón de personas, ¿no? O sea, imagínate, se va a necesitar 1 millón de firmas para que el jurado dé el visto bueno a la inscripción de un partido, ¿ya? Una cosa importante, una digresión. Cuando uno habla de la valla electoral, se refiere al límite, ¿no? En el cual, o en todo caso, la votación mínima que debe sacar un partido para mantener su inscripción, ¿no? En este sentido, debe ser el 5% de la votación válida. ¿Ya? El 5% de los votos. O sea, en este caso, cuando uno dice la votación válida, no es tanto la votación que va a estar registrada como acta, no para la OMPE, sino de la votación ciudadana en conjunto, ¿no? Entonces, si por ejemplo participan, 25 millones de electores, tendríamos que sacar mínimo el 5% de esa votación. No de los votos válidamente emitidos, sino de la votación válida. O sea, todos aquellos que ingresan al ánfora, ¿no? Y que a la hora del escrutinio, pues, se pueden considerar como votos válidamente emitidos, votos en blanco o votos nulos. Esto implicaría hablar de 1.250.000 personas aproximadamente. O sea, si un partido no llega a sacar ese 5%, inmediatamente el Jurado Nacional lo borra del sistema de registro de organizaciones políticas, ¿no? Ahora, ¿se pueden dar alianzas entre partidos? La respuesta es sí. Pero sin embargo solo se acepta hasta 3 partidos como máximo, ¿no? De tal manera que la valla electoral aumenta 1% por cada partido que se va uniendo a esa digamos, alianza efímera, ¿no? Si por ejemplo fueran 3 partidos, entonces la valla electoral debería ser un 7%, ¿no? Ahí estaríamos entonces definiendo el mínimo. ¿Y qué pasa si un partido no llega a esa valla electoral? El jurado lo borra del sistema y habrá que registrarlo nuevamente. O sea, habrá que reunir esta cantidad de firmas como mínimo, ¿ya? A ver, ahora, como los partidos van a legitimar la formación del poder, ¿no? Y la continuidad del poder, se van a producir mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Estos mecanismos, por lo general, se van a considerar de 2 maneras. Va a estar la participación directa y también va a estar el control político, ¿no? La participación directa se va a producir mediante 3 mecanismos, ¿no? Primero, la participación en elecciones, ¿no? O sea, el derecho de elegir y ser elegido, ¿no? Evidentemente, claro, con algunas restricciones. Por ejemplo, los policías y los militares pueden elegir, pero no pueden ser elegidos, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay ciertas limitaciones también, impedimentos para postular, ¿no? Que van a restringir también este derecho, ¿no? Pero todos los ciudadanos deben participar, ya sea con el voto pasivo y con el voto activo. Voto pasivo significa que votan por ti y voto activo significa que tú votas por alguien, ¿no? Esa es una de las ideas principales. Y luego viene la iniciativa legislativa, que es el derecho para presentar proyectos de ley. Es el derecho para presentar los proyectos de ley que luego tendrán que ser debatidos, ¿no es cierto?, por el Pleno del Congreso. En ese caso, los ciudadanos van a ver satisfecha su iniciativa, claro, a nivel de debate, a nivel de iniciativa, cuando hayan pasado como máximo 120 días, ¿ya? O sea, si un proyecto de ley lo presentan los ciudadanos, digamos, en abril, entonces más o menos en agosto ya debe estar o bien aprobado o bien rechazado. ¿Está bien?
Y la iniciativa legislativa va a necesitar una cantidad mínima de firmas también. O sea, no es que un ciudadano va y presenta, ¿no? Podrían presentarse miles de proyectos de ley totalmente innecesarios, ¿no? Se va a necesitar el 0,3% de la población electoral. Si hablamos de la población electoral de casi 25 millones de personas, hablaríamos de más o menos 70.000 a 80.000 ciudadanos, ¿no? Un promedio de 75.000 básicamente, que deberían haber firmado la iniciativa legislativa, ¿ya? Y la otra forma de participación es a través del proceso de referéndum, ¿ya? El referéndum viene a ser aquel proceso por el cual los ciudadanos son consultados para aprobar o para rechazar un proyecto, digamos, normativo, para aprobar o rechazar una reforma constitucional, para aprobar o rechazar las materias referidas, por ejemplo, a la descentralización nacional, ¿no? Y que evidentemente van a significar también una forma de consulta popular, ¿ya? Mientras que el control político se refiere a cómo los ciudadanos pueden, digamos, fiscalizar la labor de las autoridades que pueden elegir, ¿no? Y que se va a producir mediante la revocatoria de autoridades, ¿no? En este caso se puede revocar alcaldes, se puede revocar regidores, gobernadores regionales, ¿no? Consejeros regionales y los jueces de paz. Esas son las 5 autoridades que define el proceso de revocatoria. En cambio, el proceso de remoción se refiere principalmente, digamos, al control sobre aquellas autoridades que han sido elegidas por otras autoridades, ¿no? O sea, que la población puede solicitar, por ejemplo, la destitución del fiscal de la nación, la destitución del contralor general, ¿no? Y para eso hay un derecho que se le conoce como la participación, no la sedición, sino lo que nosotros llamamos comúnmente el control político, ¿ya? Porque sedición ya se convierte en una forma delictiva, ¿no? Y luego viene la demanda de rendición de cuentas, ¿ya? Este es un derecho que tienen los ciudadanos para exigir, ¿no? En este caso a las autoridades que puedan rendir pues una manifestación, puedan hacer un balance de su gestión económica, ¿no? De su gestión administrativa, de cómo están ejecutando el gasto presupuestado o el gasto que fue estimado pues, ¿no? A nivel de presupuesto, ¿no? Eso se llama control político. En cambio, cuando uno habla de elegir y ser elegido, presentar proyectos de ley o decirle sí o no a una norma legal, hablamos de participación directa, ¿ya? Bueno, en este sentido, como ya tenemos la participación de los ciudadanos y la estructura de los partidos políticos, ahora vamos a ver cuáles son los sistemas partidarios que existen en el mundo, ¿no? Y también, obviamente, en la economía de la sociedad peruana. Se habla de 5 sistemas, ¿no? El partido único, el partido hegemónico, el partido predominante, el bipartidismo y el pluralismo, ¿no? Ahora, si nos pidiesen, pues, en cuál sistema se encuentra nuestro país, obviamente estaría en el último, ¿no? Somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de partidos políticos, ¿no? Uno se pone a pensar, según el Jurado Nacional de Elecciones, hoy en nuestro país hay 32 partidos políticos registrados. En Estados Unidos solamente hay 3. Y de esos 3 hay 2 que siempre participan. Entonces, ¿por qué la diferencia entre países con un sistema económico, un sistema político muy distanciado, ¿no? Eso vamos a analizar. Bueno, el partido único tiene las siguientes características, ¿no? Dice que solo hay un partido que se eterniza en el poder y que por lo general mantiene una caparazón de partido político, pero en realidad no es un proceso, digamos, democrático, ¿no? Porque hay una especie de caudillismo que desempeña el jefe del partido y que también, por lo general, se vuelve en el jefe del Estado, se vuelve en el presidente de la nación, ¿no? Por lo general, eso va a ocurrir en los llamados países comunistas, ¿no? Donde evidentemente pues hay una forma de eternización en el poder de parte pues de una familia, de un grupo de personas, de una élite política, ¿no? El caso, por ejemplo, de Corea del Norte, que fundamentalmente pues es más que un partido, es un gobierno de familia, ¿no? O sea, el abuelo, el padre, ¿no? El hijo, luego vendrá el bisnieto, el tataranieto, o sea, se van a eternizar permanentemente en el poder. El caso, por ejemplo, de China, ¿no?
Cuando Mao Zedong creó el Partido Comunista en China, pues definió lo que iba a ser la eternización del poder político. O el caso del Partido Comunista Soviético, ¿no? Bueno, que ahora simplemente es el Partido Comunista en Rusia. Y que el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, que ya tiene pues casi 20 años en el poder, y que tiene una popularidad pues enraizada por su gestión, una popularidad enraizada por sus resultados, que le asegura pues 10, 12 años más en el poder. O sea, suena como una democracia eterna, ¿no? Como una especie de hegemonía, digamos, de un caudillismo, de un líder, ¿no? Bueno, pero esa hegemonía también se puede dar a nivel de partido, ¿no? El partido hegemónico dice: un partido, ¿no es cierto?, gobierna en procesos de continuismo, ¿no? O sea, eso significa que el partido X siempre será el gobernante. Pueden haber otros partidos más, pueden haber 6, 7 partidos, 20 partidos adicionales, pero sirven simplemente como satélites, ¿no? Al final es como en el sistema solar, el Sol viene a ser ese partido, ¿verdad? Y lo demás, simplemente planetas, son los partidos que, entre comillas, legitiman el poder, ¿no?, del resto, ¿no? Así sería la figura. El caso, por ejemplo, de Suecia, ¿no? Suecia, a pesar que es una monarquía representativa, ¿no?, una monarquía constitucional, pero sin embargo, el partido civil que gobierna Suecia, pues, tiene ya 80 años en el poder. Lo cual demuestra pues que los demás partidos simplemente son una forma de pantalla o de legitimación del poder político, ¿no? El partido predominante, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay también bastantes partidos. Puede haber una competencia partidaria, pero hay un pequeño detalle. El partido predominante es aquel que gana 3 procesos electorales seguidos, ¿no? Lo cual significa que cuentan con un respaldo popular y cuentan con un aparato político, administrativo, social, de liderazgo que es muy importante, ¿no? Es, por ejemplo, lo que ocurría en México hasta hace algunos años, donde había un partido, bueno, existe hasta ahora, que se llama el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, donde los líderes políticos de ese partido gobernaban 5, 6, 7 periodos, pero ahora ya apareció la derecha liberal, ya apareció también la izquierda, digamos, unificada, y que se van alternando en el poder, ¿no? Eso se llama el partido predominante. El bipartidismo, que es el sistema que predomina en los Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no es cierto?, o de repente en Alemania, es aquel en donde existen 2 partidos como base. Pueden haber hasta 5 partidos más inclusive, pero esos 2 partidos son los que van a ser los más competitivos, ¿no? Y que además se van alternando en el poder. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Barack Obama, el último presidente que tuvo, Partido Demócrata, ¿no? Donald Trump, Partido Republicano. Por lo general, los presidentes en Estados Unidos son reelegidos. O sea, los republicanos 8 años en el poder, de ahí vienen los demócratas 8 años, luego los republicanos. Es muy difícil que uno de los 2 partidos gobierne 16 años, ¿no? Por lo general, la alternancia en el poder se da debido a la misma estructura de que son los 2 partidos que van a tener la hegemonía, ¿no? Y luego viene el pluralismo, ¿no? El pluralismo significa ya pues que existen 5 o 6 partidos donde cualquiera de ellos puede alternarse en el poder. Claro, si fueran hasta 6 partidos sería un pluralismo moderado, ¿no? Tenemos 6 partidos sólidos, organizados, con, digamos, militantes que en elecciones primarias eligen quién va a ser su candidato, ¿no? Sería una forma más democrática, pero el problema, por ejemplo, es en el Perú. Hemos dicho que hay 32 partidos, o sea, estamos hablando de un pluralismo extremo, ¿no? Donde cualquiera incluso puede llegar al poder. Inclusive se habla mucho de los independientes, ¿no? Y también se habla de una figura que a partir de Alberto Fujimori se ha hecho muy famosa en el Perú, que es el outsider, ¿no? El outsider viene a ser un líder, por lo general, que tiene un prestigio económico, empresarial, docente, deportivo inclusive, que puede generar pues que evidentemente tengamos una estructura pues muy extrema a la hora de darle un sustento ideológico. Por eso tenemos el caso de Vizcarra. Vizcarra es un presidente que gobierna sin partido. O sea, no tiene una formación ideológica, no hay una doctrina que asegure, no digamos, un sistema de gobierno. Listo.